La programación de Visual Access. Cuando se crea una nueva base de datos, suele empezar creándose unos cuantos objetos de base de datos como tablas, formularios e informes. Finalmente llega a un punto en que se necesita agregar alguna programación para automatizar ciertos procesos y mantener agrupados los objetos de la base de datos. ¿Qué es la programación? En Access 2007, la programación es el proceso de agregar funcionalidad a la base de datos mediante el uso de macros de Access o bien código de Visual Basic para aplicaciones VBA. Por ejemplo, suponga que ha creado un formulario y un informe y desea agregar un botón de comando al formulario que cuando haga clic en él abra el informe. En este caso, la programación es el proceso de crear una macro o un procedimiento Visual Basic y establecer a continuación la propiedad del evento onClick del botón de comando, de manera que al hacer clic en el botón de comando se ejecute la macro o el procedimiento. En el caso de una operación sencilla como abrir un informe, puede usar el asistente para botones de comando para que realice todo el trabajo, o puede desactivarlo y realizar la programación usted mismo. Veamos un ejemplo. En nuestra base de datos de ejemplo, denominada recambios, tenemos un formulario menú en el cual hemos creado una serie de botones de comando a los cuales al hacer clic nos harán ciertas operaciones. Esas operaciones están realizadas con el editor de Visual Basic para Access. Por ejemplo, cerrar el formulario, borrar la tabla piezas, borrar la tabla coches. Si yo hago clic en borrar la tabla coches, me va a decir que se ha producido un error, porque esta tabla no se puede eliminar. Debería de eliminar primero la tabla piezas. Pasemos pues a ver cómo se depuraría ese error. Ese error se debería de reparar y depurar con el Microsoft Visual Basic, el editor de Microsoft Visual Basic. Si nos damos cuenta, tenemos una serie de menús y nuestro código. Fijaos cómo nos ha llevado al botón borrar tabla coches clic, que indicaría que ese sería el procedimiento que vamos a generar. Utilizaremos sentencias Visual Basic, en el cual nos va a ejecutar también sentencias SQL. Drop table coches, borrar la tabla coches. Podemos ver cómo podemos parar la ejecución de esa instrucción o bien volverla a ejecutar. Si cerramos, volvemos a estar en nuestro menú principal. Borraríamos la tabla piezas y se ejecutaría. Borraríamos la tabla coches y se ejecutaría. Crearíamos la tabla coches, crearíamos la tabla piezas, insertaríamos tuplas, nos indicaría que es correcto y nos indicaría que es correcto. Vamos a cerrar el formulario con el botón de formulario. Bien, pues veamos este formulario tan interesante, cómo se ha diseñado la programación. Vemos pues que tiene una serie de comandos, de botones de comando. Insertar tupla, etc. Bien. Yo puedo ver las propiedades de este botón el cual me indicaría los eventos. El evento al hacer clic. Y ahí es donde entraría la programación. Generar código. Y aquí es donde yo me pondría a generar código al hacer clic sobre ese botón de comando. Veamos pues, el siguiente código, que sería el que deberíamos de utilizar al hacer clic con este comando. Desactivamos los warnings, hacemos un bucle para que encuentre la tabla piezas. Si es la tabla piezas, entonces delete asterisco from piezas.
Primero lo borramos y después insertamos. Insertamos valores. Esos valores pues serían los que nosotros hemos creado. Podemos insertar tantos valores como creamos. Una vez insertada, cerramos con el next y enviamos la respuesta a mensaje voz, que sería que la tabla o los elementos se han insertado correctamente. Insertados elementos piezas. Y terminamos el procedimiento. Esa sería la programación que se ha utilizado para ese botón de comando. Como vemos, podemos ejecutarlo, parar o interrumpir o restablecer por donde nos encontramos. Esto es importante para depurar el código que se está creando. Podemos hacer ejecutar líneas paso a paso, ejecutar hasta el cursor, agregar inspección para ver variables, cómo se encuentran, etc. Fijaos lo que hemos conseguido a través de la programación. Hemos conseguido pues crear un formulario con una serie de botones de comando y con su programación correspondiente en el editor de Visual Basic para Access.